Così di ponte in ponte altro parlando, che la mia commedia cantar non cura. Bienvenidos al Rincón de los Clásicos. Seguimos con esta lectura y comentario de la Divina Comedia de Dante Alighieri, hoy con el canto número 21, 22 y 23. Comienza el cántico 21 con esta expresión tan singular. Dice que siguieron hablando con Virgilio de cosas de las que mi comedia no se ocupa. Aparece el título de comedia que ya conocemos que Dante le da a su obra, y al mismo tiempo nos deja pensando qué cosas hablarían con Virgilio. Y habíamos llegado al punto más alto cuando nos detuvimos para ver la otra hondonada de la fosa maldita. Llegan al quinto foso, donde vamos a ver el castigo de los barateros, es decir, la versión laica, diríamos, de la simonía, todos los que se aprovecharon del cargo público para su propio beneficio, para enriquecerse a sí mismos y enriquecer a sus familias, es decir, todos los usos ilícitos de los cargos políticos públicos. Y nos presenta una extensa comparación con el bullir de vida de los artesanos, de los obreros en los astilleros, en el arsenal de Venecia, donde se trabaja especialmente con la brea para reparar los barcos. Como en el arsenal de los venecianos hierve en invierno el pegajoso alquitrán para embriar los barcos averiados que no pueden navegar, y hay quien construye su barco nuevo y quien calafatea los costados del que hizo más viajes, quien remacha la proa, quien la popa, otros hacen remos, otros trenzan maromas, y quien repara el palo de mesana, quien el palo mayor. Así, no por el fuego, sino por la voluntad divina, hervía allá abajo una pez espesa que hacía viscosa la orilla por todas partes. De alguna manera, esta pez, esta brea que hierve sin fuego, nos hablaría de la negrura de los ilícitos cometidos por los barateros, donde están sumergidos todos ellos. Yo la veía, pero no veía en ella más que las burbujas que levantaba el hervor, e hincharse toda y caer de nuevo apretada. Mientras la miraba fijamente, mi guía, diciendo «¡Cuidado, cuidado!», me atrajo hacia sí, apartándome del lugar donde estaba. Entonces me volví como el que está ansioso de ver aquello de lo que conviene escapar, y a quien acomete tan súbito temor que para mirar no deja de huir, y vi detrás de nosotros un demonio negro venir corriendo por la escollera. ¡Ay, qué feroz era su aspecto, y qué espantoso me parecía con sus alas abiertas y sus pies ligeros! Sobre los hombros, que eran altos y angulosos, llevaba a un pecador a cuestas, y lo mantenía fuertemente agarrado por ambos jarretes. Nos da la imagen de, por un lado, una imagen paródica del buen pastor llevando sobre los hombros la oveja perdida, por otro la de un carnicero que lleva la res por los jarretes, por la parte carnosa de las pantorrillas. En este canto Dante nos acerca muchísimo al folclore medieval sobre los demonios. Vamos a ver aparecer los demonios un poco bufos, un poco teatrales, tal como aparecerían seguramente en los juegos medievales, o los juegos o los misterios medievales, ¿no?, donde se representaban las realidades espirituales de una manera muy popular. Vamos a ver también aparecer muchos elementos de lo que actualmente entenderíamos por comedia, en el sentido cómico, absurdo, grotesco de las situaciones. Pensemos que Dante mismo ha sido desterrado, acusado de baratería. Probablemente esté presentando paródicamente la propia persecución, ¿no?, la persecución de la cual él fue víctima. Desde nuestro puente gritó: malas garras! Aquí tenéis a uno de los ancianos de Santa Cita. Ponedlo abajo, que vuelvo por más a aquella ciudad que tengo bien surtida. Todos son venales, excepto Bonturo, y por dinero de un no hacen un sí.
Los ancianos de Santa Cita son los magistrados, las autoridades de la ciudad de Lucca, una ciudad que se había puesto del lado del Papa Bonifacio en tiempos de Dante y contra Florencia. Probablemente Dante le está aquí pasando la factura diciendo que toda esa actitud había sido justamente por baratería, por venderse a los intereses económicos. Santa Cita es patrona de la ciudad de Lucca. Y dice este demonio que allí tiene a muchos más para ir a buscar. Él mismo va a buscarlos personalmente. Llama a sus compañeros malasgarras, malebranque. Veremos aparecer muchos nombres por el estilo en este capítulo y en el siguiente. Nombres que por un lado nos hablan de la bestialidad, de la ferocidad de estos demonios, por otro también refieren a vicios, e incluso algunos opinan que podrían ser apodos usuales y quizá un poco deformados en tiempo de Dante. Allá abajo lo tiró, es decir, a este que venía cargando, y volvióse por la dura escollera. Nunca hubo mastín suelto que con tanta prisa persiguiese un ladrón. El pecador se sumergió y salió de nuevo a flote con la espalda arqueada, pero los demonios que estaban debajo del puente gritaban: «Aquí no está la santa faz, aquí se nada de modo muy distinto que en el Serchio. Si no quieres probar a lo que saben nuestros garfios, no aparezcas en la superficie de la pez». Aquí no está la santa faz, aparentemente una imagen que se veneraba en la ciudad de Lucca. Aquí se nada de otro modo que, en el Serchio, el río que pasa por la ciudad de Lucca. Después le pincharon con más de 100 arpones, diciendo: «Conviene que bailes a cubierto para que prevariques a escondidas, si puedes». Los obligan a estar sumergidos porque todos sus malos negocios los han hecho precisamente también a escondidas. No de otro modo los cocineros hacen que los pinches sumerjan la carne en la caldera con sus tenedores para que no sobrenade. Estos demonios son como grandes cocineros del infierno, que están con sus garfios y sus tenedores. Es una imagen sumamente querida a la imaginación folclórica medieval, con cierto tono burlesco y grotesco. Mi buen maestro me dijo: «A fin de que no se advierta que estás aquí, ocúltate detrás de la saliente de alguna roca que te sirva de abrigo, y no temas por ninguna ofensa que se me haga, que yo conozco esto, porque estuve otra vez en medio de esta confusión». Virgilio aparece en este canto muy confiado en sí mismo, en su capacidad de convencer. Virgilio ya ha intentado parlamentar otras veces con los demonios, no siempre le ha salido muy bien. Recordemos al intentar entrar en la ciudad de Dite. Yo ya estuve en esta confusión. Podría referirse al famoso episodio donde Virgilio habría descendido a los infiernos por medio de las mancias, de los poderes de la divina Eritreo. Otros hablan de que quizá esta confusión se refiera a algún acontecimiento de la vida de Virgilio donde estuvo a punto de morir. En definitiva, allí va Virgilio. Le hizo falta todo su buen ánimo. Con aquel furor y aquel ímpetu con que asaltan los perros al mendigo que de pronto se detiene a pedir limosna, salieron los de debajo del puente amenazándole con sus garfios. Esta imagen de perros que vienen a acosar. Está lleno de imágenes de animales también este canto. Que atacan al mendigo, al pobre Virgilio que va allí a parlamentar. «Que ninguno de vosotros se atreva. Nesundi voi sia fello», donde viene la palabra felón, es decir, el que falta a su palabra, el que es traidor. «Antes que vuestros garfios me alcancen, que dé un paso adelante uno de vosotros que me oiga, y luego trate con los demás si ha de atacarme». Todos gritaron: «Ve tú, malacola», malacoda. Este se adelantó mientras los demás permanecían quietos, y se llegó a mi guía diciendo: «¿De qué te servirá eso?». «¿Crees tú, malacola?», dijo mi maestro, «que me habrías visto llegar aquí en seguridad, pese a vuestras acechanzas, sin la voluntad divina y el destino favorable».
Virgilio no deja de ser pagano, por lo menos en esta cita, donde junto a la voluntad divina pone la palabra del destino favorable. Déjame pasar, que en el cielo se ha dispuesto que yo enseñe a otro este salvaje camino. Entonces aquí comienza esta situación. Los demonios tratan de engañar a Virgilio y Virgilio efectivamente va a ser engañado. Dante se va a dar cuenta de que la situación no es como Virgilio cree. Por primera vez le falla a Virgilio la prudencia, el sano juicio. Algunos dicen porque Virgilio no está acostumbrado a tratar con los demonios, ¿no? Es un personaje que, por faltarle la gracia divina, no alcanza a comprender del todo la peligrosidad de los demonios. Malacola hace parecer que se humilla delante de Virgilio, se abatió su orgullo de tal manera que dejó caer el garfio a sus pies y dijo a los demás, que nadie lo toque. Y mi guía me dijo a mí, oh tú que estás agazapado tras la roca del puente, únete a mí con toda seguridad. En cuanto me levanté y acudí hacia él rápidamente, los diablos avanzaron todos, de modo que sentí temor de que no cumplieran lo pactado, tal como vi que lo tenían los soldados al salir de Caprona después de la capitulación, viéndose entre tantos enemigos. Se refiere del sitio de una ciudad donde Dante había participado con el ejército de Florencia, habían conquistado la ciudad y después los defensores de la ciudad habían tenido que pasar entre las filas de sus enemigos. Dante pudo verles el rostro lleno de temor, pensando que ahí los iban a matar. Dante ahora se identifica con esa situación. Probablemente el temor de Dante esté más fundado que la seguridad que muestra Virgilio. Me pegué con toda mi ser, con toda mi persona a mi guía y no apartaba los ojos del semblante de aquellos que no prometían nada bueno. Inclinaban los garfios y se decían unos a otros, ¿quieres que lo enganche por la rabadilla? Pero aquel demonio que conversaba con mi guía se volvió rápidamente y dijo, quieto, quieto, mondacabezas. Nuevamente todo esto es parte de la ficción, ¿no? Los demonios siguen montando su teatro y haciéndole aparecer a Virgilio que está la situación controlada. Después nos dijo a nosotros, por esta escollera no se puede avanzar más, porque cayó en el fondo en pedazos el arco sexto. Y si os place seguir adelante, caminad por esta escarpadura hacia otra escollera practicable. El demonio Malacola está diciendo aquí una verdad a medias, está diciendo efectivamente que el sexto puente no se puede practicar, y a eso le añade una mentira rotunda, le dice que pueden seguir por esa escollera para encontrar un puente sucesivo, lo cual después veremos que no era así. Ayer, 5 horas después de esta, se cumplieron 1266 años del hundimiento. Por tercera vez aparece la mención de que en el infierno, de que cuando Cristo murió, los infiernos fueron heridos por esta especie de terremoto que lo fracturó. Por lo menos aparecen 13 ruinas, recordamos en el círculo segundo, en el séptimo, y aquí a mitad del octavo hay cierta simetría en la aparición de estos tres. Y aquí en el tercero justamente nos da la fecha. Dante supone que Cristo ha sido crucificado en el año 34. Y ayer, 5 horas después de esta, es decir, se refiere al mediodía del Viernes Santo. Envío hacia allí algunos de los míos para mirar si alguien se sale de la pez. Id con ellos, que no os harán daño. Añade otra mentira más, les promete un salvoconducto que no es muy seguro, que nadie le va a hacer daño. Id adelante, Alicuino y Calabrina, prosiguió, y tú, Perrazo, y Barbacrespa, que guía a los 10. Que vayan además Maldeseo y Veneno de Serpiente, Colmillo de Jabalí y Destripador, y Farfulla, y Furia el Loco. Todos estos nombres en italiano, Aliquino, Calcabrina, Cañazzo, Barbariccia, Libicocco, Draguiñazzo, Chirriatto,
Graffiacane, Farfarello e Rubicante Pazzo. Son 10 como la unidad más pequeña del ejército romano, de las legiones romanas, guiadas por un decurión. Pero también es 10 el número de los priores que condenaron a Dante, los magistrados de la ciudad de Florencia. Por eso incluso algunos sospechan que detrás de estos nombres Dante se está refiriendo a aquellos que los condenaron. Marchad en torno a la pesa ardiente y que éstos lleguen salvos hasta la otra escollera que atraviesa enteramente el foso. Entonces Dante, sospechando lo peor, dice: ¡ay de mí, maestro! ¿Qué es esto que veo? Vayamos solos y sin escolta, si tú sabes ir, que por mi parte no la reclamo. Es decir, por su parte no reclama la escolta. Si eres tan avisado como sueles, ¿no ves cómo rechinan los dientes y se guiñan los ojos, amenazándolos con algún mal? Dante se da cuenta que están haciéndose señas entre ellos y se están burlando. Y me contestó: no quiero que te espantes, déjales rechinar los dientes a su gusto, que lo hacen por los pobres condenados. Virgilio piensa bien de los demonios, acá hay un profundo error. Nos volvimos por el margen izquierdo, pero antes cada uno de los diablos le había sacado la lengua a su jefe, a guisa de saludo, y él dio la señal de partida usando el culo como trompeta. Ed egli avea del cul fatto trompeta. Un verso curioso y realmente que da el sello final a este canto tan bufo, tan burlesco y paródico, por un lado de los ejércitos humanos y por referencia a los ejércitos celestiales. Aquí evidentemente también hay una alusión, ¿no es cierto?, a la música diabólica, es decir, el ruido, el estrépito en contra de la música celestial. Como podemos imaginar también, todos estos signos no son sino señales de complicidad entre los malhechores. Continuamos ahora con el canto número 22. Dante prosigue tratando la misma materia, aquel sonido estrepitoso, y lo compara con todas las músicas militares que él conoció. Empieza justamente con este desarrollo de escenas de la vida militar. Vi un tiempo a los caballeros levantar el campo y empezar el combate, o pasar revista, y alguna vez retirarse para ponerse a salvo. He visto incursiones por vuestra tierra, oh aretinos, y he visto saqueos y correrías, combatir en torneos y correr en justas, cuando al son de las trompetas, cuando al de las campanas, con tambores y con hogueras en los castillos, estas hogueras utilizadas para comunicarse de una fortaleza a otra, con cosas propias y extrañas, pero nunca que a tan nuevo clarín se pusieran en marcha caballeros, ni infantes, ni nave que seguía por señales de la tierra o de las estrellas. Íbamos con los 10 demonios, ¡oh, y qué feroz compañía! Pero en la iglesia con los santos y en la taberna con los borrachos. Ma nella chiesa coi santi ed in taberna coi giotoni. Usa un refrán popular: en la iglesia con los santos y en la taberna con los glotones o los borrachos, según otra traducción. Es decir, bueno, teníamos que acostumbrarnos a ir con esta compañía. Sin embargo, mi atención se fijaba en la pez, en la brea, para ver bien todo el contenido del foso y a la gente que dentro se cosía. Como los delfines, cuando advierten a los marineros con su espinazo arqueado que se preparen a salvar su nave, es una creencia popular en la antigüedad que los delfines saltan cerca de la nave para avisarles que se acerca una tormenta o algún peligro. También así, para aligerar la pena, sacaba a alguno de los pecadores la espalda y la volvía a esconder como un rayo, como los delfines precisamente. Y como a flor de agua de una charca asoman las ranas la cabeza y ocultan las patas y el resto del cuerpo, estaban por todas partes los pecadores, pero en cuanto se aproximaba Barba Crespa se hundían en el hervidero. Yo vi, y aún se me encoge el corazón,
A uno esperar, como ocurre a veces, cuando una rana se queda y otra salta, y Destripador, que estaba más cerca, lo enganchó por los pegajosos pelos y lo levantó, de modo que parecía una nutria. Yo sabía ya el nombre de todos, pues me fijé cuando los designaron y atendí a cómo los llamaban. Furia! ¡Clávale las uñas y desuéllalo! Gritaban todos aquellos malditos. Todos los nombres que aparecieron en el canto anterior vuelven a desplegarse realizando acciones en este canto, ¿no? De los 10 demonios. Dante tiene oportunidad ahora de hablar con este que ha sido casado como una nutria. Nací en el reino de Navarra, le dice. Mi madre me colocó al servicio de un señor, pues en ella me había engendrado un bribón que se destruyó a sí mismo y a sus bienes. Fui persona de confianza del buen rey Teobaldo, cuyos favores vendí y ahora lo estoy pagando en esta pez. Dante dialoga con este Champola de Navarra y él le señala a algunos de los barateros que están allí y finalmente este personaje urde un engaño para que los demonios lo dejen en libertad y él pueda volver a su suplicio y no le agreguen más suplicio a los demonios torturándolo. Les dice que se aparten todos un poco, que él, para que Dante pueda conversar con algunos de los condenados, él va a silbar, si lo dejan en el borde de la fosa, él va a silbar, va a traer algunas almas más hacia sí, y que en esto los demonios tienen que apartarse para no asustarlos y dejarlos venir. A lo cual los demonios responden, asombrosamente son engañados por este hombre, y dice, el navarro aprovechó bien el momento, afirmó las plantas en tierra y en un punto saltó, burlando sus planes. De ellos se sintieron todos culpables, pero más el que había sido causa del error, el cual se lanzó y gritó, «¡Estás cogido!». Pero le valió de poco, porque las alas no pudieron alcanzar al miedo. El miedo fue más veloz. Aquel se sumergió y éste volvió a elevarse volando. No de otro modo el pato rápidamente se sumerge cuando el halcón se aproxima y éste regresa furioso y cansado. A lo cual prosigue una pelea entre los demonios, ¿no?, que se acusan mutuamente, en una imagen clásica, ¿no? Los demonios no están unidos por ninguna clase de amor. Si hay cierto orden y cierta jerarquía, es solo a fuerza de unidos por el odio hacia Dios y hacia el odio hacia el género humano, y también probablemente por alguna especie de temor que entre ellos. Dante y Virgilio aprovechan la situación de la pelea de los demonios para abandonarlos allí. Nosotros los dejamos allí con sus apuros. El canto 23 comienza Taciti soli, senza compagnia. Callados, solos, sin escolta, íbamos el uno detrás del otro como frailes menores por su camino. La referencia a los franciscanos, a los frailes menores, no es gratuita. En este foso se condena a los hipócritas, y es un tópico medieval acusar a los frailes y a los monjes de hipocresía. Mi pensamiento, movido por la reyerta presenciada, la pelea entre los demonios, se volvía hacia la fábula de Esopo, donde éste habló del ratón y de la rana. El topo es un ratón, ¿no? El topo Gillo no es ningún topo, era un ratoncito. Pues no se parecen más las expresiones ahora mismo y enseguida que aquellos dos hechos entre sí. Él compara la situación previa a esta fábula de Esopo, el clásico fabulista griego. Esta fábula propiamente no es de él, pero en la Edad Media se creía suya. El ratón quiere cruzar una laguna, la rana le promete llevarlo con ella, en realidad la rana tiene la perversa intención de ahogarlo al ratón. La rana lo ata al ratón a su pata trasera, diciéndole que así ella lo va a guiar, y la rana se sumerge para ahogarlo. El ratón se debate y en ese momento un pájaro, un milano, lo ve y caza al ratón, y al cazar al ratón caza también a la rana y se los come. La fábula habla cómo el cazador resulta cazado.
y cómo estos pactos funcionan para un lado y para el otro. Uno está atado al otro y viceversa. Los comentaristas suelen entenderlo de diversa manera respecto a la escena del canto anterior. Dante dice que se le aplica esta fábula. Algunos porque el peligro está tanto de un lado como del otro. Dante y Virgilio serían el pobre ratón atrapados entre la rana y el Milano, entre los condenados y los demonios. Otros piensan que Dante sería el ratoncito y Virgilio sería la rana que inconscientemente, no voluntariamente, está llevándolo por un camino peligroso, y los cazadores serían los demonios, el Milano serían estos demonios que están por darles alcance. En todo caso, Dante dice: se me dobló el temor primitivo. Siente ahora más temor de que los demonios enojados vuelvan de pronto vengativos contra ellos. Ya sentía cómo se me erizaban los cabellos de terror, y estaba mirando atrás cuando dije: Maestro, si no haces de modo que nos escondamos pronto tú y yo, me temo que vengan los demonios. De tal manera me imagino que los tenemos detrás que ya los oigo. Y Virgilio le responde: si yo fuera de vidrio azogado, de vidrio con plomo, es decir, un espejo, tu imagen exterior no se reflejaría tan pronto en mí como imprimo el interior. Es decir, tu pensamiento y el mío son el mismo. Ahora se unen tus pensamientos con los míos, con la misma sustancia y la misma forma. Es decir, tú quieres huir y yo te acompaño totalmente. Hay que huir. Así que de entrambos deduzco un solo consejo. Si la pendiente que hay a nuestra derecha desciende de modo que podamos bajar a la otra fosa, huiremos de la persecución que imaginamos. Hay que bajar lo más pronto a la fosa siguiente para escapar de los demonios. No había terminado de manifestar esta opinión cuando vi, no muy lejos, venir a los demonios con las alas tendidas, queriendo apresarnos. De súbito mi guía me tomó en sus brazos, como la madre que se despierta al ruido y al ver las llamas cerca de sí toma a su hijo y huye y no se detiene, cuidando más de él que de sí misma, ni para echarse una camisa por los hombros. Y desde el borde duro del margen se dejó deslizar hacia abajo por la pendiente roca que cierra uno de los lados del foso siguiente. Esta imagen afectiva de Virgilio como una madre en este caso, otras veces como un padre, eh, se vuelven recurrentes en esta última parte del infierno. Nunca corrió tan rápidamente el agua por la acequia del molino cuando ya se aproxima más a las paletas. Se refiere no al molino que está en el río, sino a los molinos de tierra a los cuales se derivaba un canal de agua que caía por una pendiente, por eso dice que se aceleraba al llegar a las paletas. Así mi maestro se deslizó por aquella pendiente, llevándome a mí sobre el pecho como un hijo y no como un compañero. Apenas tocó con sus pies el fondo, cuando ya estaban los demonios sobre el borde del margen, en la altura sobre nosotros, pero no había que tenerles miedo, pues la alta providencia que los quiso para ministros de la quinta fosa les quitó todo el poder de apartarse de allí. Allí quedan fijados los demonios, no pueden moverse ni tomar represalias contra Dante o contra Virgilio. Evidentemente querían cazarlos desde el principio, pero aquí ya no pueden, han descendido al sexto foso. Allí abajo encontramos a una gente pintada que caminaba en torno con pasos muy lentos y llorando, con semblante cansado y abatido. Llevaban capas con capucha echada hasta los ojos, del corte de las que se hacen para los monjes de Cluny. De nuevo aparece el tópico de los hipócritas vinculados al hábito monástico, en este caso de los famosos monjes de Cluny, esta ciudad de Borgoña que tenía un monasterio que fue uno de los centros espirituales más grandes de la Europa medieval, pero avanzan muy lentamente bajo estas capuchas. Eran por fuera de un dorado deslumbrador, pero por dentro eran de plomo, y pesaban tanto que a mi lado Federico las ponía de paja. Se decía que Federico II había
castigado poniendo unas capas de plomo a unos condenados de lesa majestad, y que incluso había fundido ese plomo con un fuego, bueno, torturándolos evidentemente. Por eso dice, estas eran tan pesadas que las capas que ponía Federico parecían de paja, hubiesen sido muy livianas. Oh eterno manto fatigoso. La descripción de este castigo probablemente esté vinculada a una falsa etimología de la palabra hipócrita. Hipócrita en griego significa farsante, comediante. Jesús lo utiliza varias veces en el Evangelio, referida a los fariseos, es decir, a los hipócritas religiosos, ¿no? La hipocresía parece ser un pecado principalmente entre los que aparentan una piedad religiosa. Y en la Edad Media se pensó, algunos autores pensaban que provenía de hipo, algo estar por encima, y crisis, que es la palabra oro en griego, es decir, cubiertos de oro o cubiertas de oro. Una especie de sobredorado, un falso dorado, un falso oro. Aunque la etimología sea incorrecta, la verdad que está expresando de fondo el concepto es verdadero. El hipócrita tiene una apariencia de piedad, de veracidad, de bondad, de religiosidad, de santidad. Pero por dentro hay solo plomo, el último de los metales, el más vil de los metales. Nos volvimos aún más a mano izquierda, caminando en la misma dirección que los condenados al triste llanto. Pero a causa del peso, aquella gente cansada iba tan despacio que a cada paso cambiábamos de compañía. Por más que iban despacio Dante y Virgilio, ellos iban adelantando porque los demás iban demasiado lento. Dante consigue hablar con algunos de ellos y uno de ellos me respondió: las capas doradas son de plomo y tan gruesas que gemimos como las balanzas crujen bajo los pesos. Todo el cuerpo de estos condenados parece crujir bajo el peso del plomo. Hermanos gozosos fuimos y boloñeses, una orden fundada allí en Bolonia, la Orden de la Virgen Gloriosa. Sus frailes eran llamados hermanos gozosos o jubilosos. Ahí conoce Dante a dos de ellos en este foso. Y Dante está a punto de seguir esta conversación: oh hermanos, vuestros males, pero se detiene. Este detenerse de estas frases incompletas es un recurso que Virgilio usa muchas veces en la Eneida también. Pero no dije más, porque se apareció a mi vista uno crucificado en tierra por medio de 3 palos. Cuando me vio, retorcióse todo, agitando su barba con la fuerza de los suspiros. Y el hermano catalano, uno de los dos con los que viene hablando, que se dio cuenta, me dijo: este crucificado que miras aconsejó a los fariseos que convenía llevar un hombre al martirio por todo el pueblo. Este crucificado en el suelo no es otro que Caifás, el sumo sacerdote que mandó matar a Jesús. En el Evangelio según San Juan se cuenta cómo él dijo aquella frase: conviene que un hombre muera por todo el pueblo, haciendo referencia a que convenía entregar a muerte a Jesús antes que los romanos reprimieran algún acto sedicioso por parte del pueblo, de manera que convenía, para mantener la paz con los romanos, eliminar a Jesús. Pero, anota San Juan, fue una palabra profética dicha inconscientemente, porque Jesús efectivamente murió por los pecados de todo el pueblo, de toda la humanidad. Atravesado y desnudo en el camino, como lo ves, es necesario que sienta sobre sí el peso de todos los que pasan. Y del mismo modo está su suegro en esta fosa y los demás de aquel consejo que fue para los judíos semilla de tantos males. Se refiere a que están no solamente Caifás, está su suegro Anás, responsable también del juicio contra Jesús, y todos los miembros de aquel consejo, se entiende, del Sanedrín, los que condenaron a Jesús. Había miembros del Sanedrín que estaban en contra de esta condena. Todos ellos están allí
sintiendo el peso de los demás hipócritas que pasan por encima. Como ellos pisotearon la verdad, ahora son pisados por el resto de los hipócritas. Aquel consejo que fue para los judíos semilla de tantos males. Dante supone que los males consecuentes a la condenación de Jesús fue la destrucción misma de Jerusalén en el año 70 y la destrucción del templo por parte de los romanos. Advertí entonces, y aquí aparece una expresión que ha dado mucho que pensar a los comentaristas, advertí entonces que Virgilio estaba maravillado al ver al que se hallaba tendido en cruz tan afrentosamente en el eterno exilio. Esta expresión, eterno exilio, la palabra exilio tan repetida en la Divina Comedia, se utiliza por lo menos 2 veces para hablar de la condenación, en este caso de Caifás, y también del mismo Virgilio. Así aparece en el Purgatorio el canto 21, el verso número 18. Virgilio se refiere a su estancia en el limbo como el eterno exilio. ¿De qué se maravilla Virgilio?, se preguntan muchos. Hay distintas hipótesis. Me gusta pensar en una en concreto, que es que Virgilio se siente identificado con Caifás, porque él también ha hecho exactamente la misma profecía de manera inconsciente. En la Eneida, en el canto quinto, en el verso 815, encontramos esta expresión: unum pro multis dabitur caput. Uno solo ha de morir por todos. Se refiere a Palinuro, que es necesario entregar al sacrificio para el bien para la felicidad de sus compañeros y para la futura fundación de Roma, del imperio. Curiosamente, es exactamente las mismas palabras que menciona Caifás, y de alguna manera podemos pensar que Virgilio se da cuenta que no solamente para la fundación del imperio, sino para la fundación de la Iglesia de Cristo era necesario la entrega de uno por todos, en este caso, obviamente, de Cristo. Virgilio, dicen algunos comentaristas, comprende aquí que él mismo no podía entender plenamente sus palabras, que es una tesis cristiana, ¿no? Es la tesis de que solo desde Cristo puede comprenderse no solamente la Sagrada Escritura, sino toda la realidad, la vida misma. Después dirigió al fraile estas palabras. Virgilio sigue hablando con aquel hipócrita con el que venían hablando previamente. Hacedme el favor de decirnos, si podéis, si a mano derecha existe alguna abertura por la cual podamos salir los dos sin obligar a los ángeles negros a que vengan a sacarnos de este abismo. Entonces respondió: más cerca de lo que tú crees existe un puente natural que parte del gran círculo y atraviesa todos los fosos, menos este, por donde está roto y no lo salva. Podéis subir por las ruinas que forman el declive y cubren el fondo. Mi guía quedó un momento con la cabeza baja, y después dijo: mal nos informó el que a los pecadores de aquí ensarta con su garfio. Y replicó el fraile: yo oí decir en Bolonia que entre los muchos vicios del demonio está el de ser embustero y padre de toda mentira. Otra referencia al Evangelio de Juan, donde Jesús dice que el demonio es padre de la mentira. Virgilio recién aquí se da cuenta de que ha sido engañado por los demonios. No solamente recién se dio cuenta de que él mismo no comprende su propia obra, sino que ha sido víctima de este engaño. No hay puentes para pasar, como le habían dicho, pero tienen esta posibilidad de salida por esta especie de espolón de roca que también está destruido. Pueden ascender como por las ruinas de un desprendimiento y poder salir de la fosa. Mi guía echó a andar a grandes pasos, con el semblante un poco turbado por la ira. Podemos comprender a este Virgilio enojado consigo mismo. Y Dante de pronto se ve casi abandonado por el maestro, que sale tan enojado que parece dejarlo atrás. Y yo de los oprimidos me alejé, siguiendo las huellas de aquellos pasos
tan queridos. Aunque Virgilio se sienta humillado como guía, Dante no por eso lo ama menos. Dante puede comprender también las debilidades de Virgilio y por eso lo sigue amando, como vemos. Concluye así el canto número 23. Nos veremos la próxima. Dios los bendiga.